una serie, amados hermanos, de ser discípulos. De ser discípulos. El Señor tiene tres llamados que Él hace. ¿Ok? Él nos llama a la salvación, Él nos llama a la santidad y Él nos llama al servicio. Las tres S. ¿Ok? La primera de todas, Él nos llama a la salvación. Y bueno, y acá creo que todos hemos puesto la fe en Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Por la fe en Cristo somos salvos. Tenemos el perdón de nuestros pecados, la esperanza de la vida eterna y vamos al cielo el día que muéramos. ¿Porque lo dice el pastor Gustavo? No, ¿verdad? Porque Él lo prometió en su palabra. El Señor lo prometió. Ahora bien, el Señor nos llama a la santidad. Y este es un desafío que todo cristiano debe tener a modo personal. Porque la santidad no depende de lo que hace otro hermano, otra persona, sea cristiana o incrédula. La santidad depende de uno mismo. Y la santidad, ser santo, significa ser apartados o separados. Y eso significa que debemos tomar distancia, separarnos de la manera que vive el mundo. El mundo vive en el desenfreno, el mundo vive en lo que siente, lo que quiere, lo que desea, y poco le importa lo que el Señor pide. Pero no debe ser así en nuestra vida. Nosotros debemos entender que debemos alejarnos del pecado poco a poco y tomar decisiones que nos vayan separando del pecado. ¿Ok? Pero el tercer llamado que el Señor hace es al servicio. Y la palabra servir, ¿qué significa? ¿Qué significa servir? ¿Qué creen ustedes? Servir al Señor, bien. Estamos hablando de eso mismo, pero ¿qué significaría servir? Trabajar para el Señor. Trabajar. Ganar almas es una forma de servir. En otras palabras muy simples, ser útil. Ser útil. ¿Ok? Ser útil. ¿Qué es lo contrario de útil? ¿Qué es lo contrario de servir? No servir. ¿No? Ahora, el Señor quiere que podamos ser útiles. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que tiene una confusión en cuanto a lo que es servir al Señor. Y muchos creen que servir al Señor es pararse atrás de un púlpito y predicar. Eso es parte de lo que es el servicio. Muchos creen que servir al Señor es tocar la música, o ser maestro de escuela dominical, o tener alguna posición en la iglesia visible, y creen que eso es servir al Señor. Y quiero que hoy podamos ver en Mateo capítulo 25, que es el pasaje que vimos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos viendo la parábola de los talentos. ¿Ok? Si te lo perdiste el domingo, vamos a poner, capaz que hoy, ponemos el mensaje del domingo en el grupo de YouTube, está grabado, para que lo puedan ver, la parábola de los talentos. Y vamos a continuar en este pasaje 25, porque el Señor Jesús tiene mucho para enseñarnos. Ahora, servir. Hermanos, es mi deseo, es mi oración, que el Señor pueda despertar en medio de nuestra iglesia corazones de siervos, corazones dispuestos, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas,
niños que estén dispuestos a servir al Señor, a ser útiles para la gloria de nuestro Dios. Pero vamos a ver qué es servir. Dice en el versículo 31, capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del Señor Jesús en cuanto a lo que Él ha de hacer cuando llegue el momento. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a ver lo que para el Señor Jesús es servir. ¿Ok? Ojos cerrados, por favor, rostros inclinados. Oremos. En esta hora, Padre Santo, rogamos que puedas abrir nuestro entendimiento a través de la obra de tu Espíritu y nos permitas ver con claridad tu palabra. Por favor, que no torne a ti vacía. Toma control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora, cuando el Señor venga, Él se va a sentar en su trono. Ya estamos hablando prácticamente en el fin de todas las cosas, antes de pasar a la eternidad, y Él va a reunir a todas las naciones delante de su trono. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué dice ahí? Va a separar el ganado, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y va a poner unos a la derecha, a los corderitos, a las ovejas, y a los cabritos a su izquierda. Ahora sí, está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, a los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Pero miren lo que dice en el versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De servir.
de ser útiles. ¿Ok? Y es importante que entendamos qué significa esas palabras. Porque servir a Dios no se hace solamente acá adentro. Servir a Dios no es algo exclusivamente para los ministerios de la iglesia. Servir a Dios es allá afuera donde se da el mayor servicio a nuestro Dios. Cada día. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia a la semana? ¿Cuántas veces? Algunos una, otros dos, en el caso de los jóvenes 3, y si alguno viene a visitación 4, y ni hablemos de la escuela dominical, ¿verdad? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? No hay que parar porque somos... No, hermano. Ahora, ¿cuántas horas venimos a la iglesia? ¿Cuántas horas? Por día. Una hora y media, no mucho más. Ok. Entonces, ¿dónde creen ustedes que debemos servir al Señor? ¿Dónde creen ustedes que debemos ser útiles para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado? Afuera de la iglesia. Doy gracias a los que participan en la escuela dominical. Doy gracias porque sé que se levantan un poquito más temprano, mandan mensaje a las madres de los niños que vienen a la escuelita y vienen acá a la iglesia y reparten el desayuno y están atentos a las necesidades, ayudan a la hermana Irene con la limpieza y ordenar un poco para la reunión de la tarde, y gloria a Dios por eso. Queremos que almas nuevas vengan a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar que lleguen, sentarnos a orar y rogarle al Señor que mande almas. Amén. Tenemos que tomar la iniciativa e invitar a las almas a venir a la iglesia. En la camioneta quedó la bolsa. Tenemos una bolsa. Esta semana estuve sellando folletos, chips, tratados para poder repartir. Si tú quieres llevar algunos para tu casa, para poder invitar al vecino, a la vecina, al pariente, a la madre, al compadre, a quien quieras. Si tú no te animas a hablar, a lo menos puedes entregarle una invitación y poder permitir que esa persona conozca que hay un Dios que le ama. Ahora, hermanos, el servicio para nuestro Señor se da a los demás. Cuando Cristo contó la parábola de el buen samaritano, ¿qué fue lo que hizo el buen samaritano por su prójimo? Se arrimó, lo curó, lo subió a su asno, lo llevó a la posada, pagó todas sus necesidades y habló con el mesonero. Le dijo, bueno, si te debo algo más cuando vuelva te lo pago, cuídame a esta persona. Lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían robado, y pasó uno y lo miró y ahí lo dejó tirado. Un fariseo, pasó un escriba, los guías religiosos, los que debían dar el ejemplo, lo vieron y ahí lo dejaron tirado, mirándolo como con asco, ¿no? Ay, mira, andás a ver, debe estar borracho. El prejuicio, ¿no? Lo primero que viene a nuestra mente, el prejuicio. Ahora, hermanos, el Señor habló que debemos amar a nuestro prójimo. Y es en ese contexto que Él contó la parábola del buen samaritano. Y la mayor demostración de amor al prójimo, ¿cómo se da? ¿Cómo se hace?
se necesita ayudando. El pastor, no tengo para poder ayudar a otros. Por algo el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dijo el Señor que ni siquiera un vaso de agua que demos en su nombre va a quedar sin recompensa. Pero hermanos, quiero que puedan abrir su mente, quiero que puedan guardar esta enseñanza en su corazón y puedan rogarle al Señor que pueda mostrarles la necesidad que hay a vuestro alrededor y puedan estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Para recibir nosotros el aplauso, para que nos palmeteen el hombro y digan, ¡ay, qué bueno! Mirá cómo ayuda. No, para la gloria del Señor. A veces llegan a casa, normalmente a las 11 o 12 de la noche golpean la puerta. No todos los días, normalmente capaz que el fin de semana, ya saben que ahí vive el pastor con su familia y algunos llegan, pastor, ¿tiene algo para comer? Ya no me piden plata, porque saben que yo plata no doy. No doy. ¿Por qué? Porque es evidente que si le dan plata lo van a gastar en cualquier cosa. Entonces yo, mira, yo plata no doy. ¿Tenés hambre? ¿Querés algo para comer? Bueno, mira, ahí agarramos una bolsita, ¿no? Fruta, galleta, vemos lo que hay allí y le damos para que la persona pueda ir y comer. Pero siempre le entrego un folleto. Y le digo, mira, lo que tú realmente necesitas es a Dios. Él es el que puede ayudarte realmente. Y cuando ayudamos a alguien, debemos darle la gloria a Dios, debemos mencionar a Dios. Mira, esto lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo. Y Él puede ser bueno contigo. Esto lo hago porque el Señor me ha provisto. Esto lo hago porque Él me pidió que compartiera. Y de esa manera poner al Señor por delante de nuestras acciones. Pero escuchen, otra vez leamos el pasaje del versículo 35 en adelante. Versículo 35. Ahí vamos retrocediendo. Ahí va. Dice entonces, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces Jesús le respondió. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La Biblia nos desafía a poder ser hospedadores, a recibir a quien no conocemos, porque dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles en su casa, sin saberlo. Hermanos, quiero que entiendas esto. El servicio a nuestro Dios lo puedes llevar a cabo cada día, mirando por la necesidad de alguien más. Eso es ser útil. Lo que el Señor te ha dado, lo dio para que lo inviertas en ti, lo gastes en tus deseos. Y miren
Santiago dice no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y a veces queremos más. ¿Para qué? Solo para tener. Para poder comprarnos aquello que queremos. No lo necesitamos, pero por estar a moda. Porque me da más estatus. ¿Verdad? Porque me van a mirar diferente. Pero no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero hermanos, qué diferente sería si pedimos para poder dar. Realmente nací en una familia muy humilde, donde aprendimos a recibir la ayuda de mucha gente, vecinos, familiares, hermanos de la iglesia, autoridades de la iglesia, que velaban por nuestra familia. Y mi deseo, mientras iba creciendo, era poder tener para dar. Señor, me encantaría tener para dar. Y de a poquito el Señor fue obrando en mi vida. Pero hay algo que todos tenemos y no cuesta dinero. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le podemos dar a Dios que todos tenemos y no cuesta dinero? Nuestra vida puede ser, pero ¿qué de nuestra vida? Porque es muy ambiguo, ¿no? Es muy general, nuestra vida. Pero ¿qué tenemos todos que le podemos dar al Señor que no cuesta dinero? El amor, sino que el amor a veces también requiere inversiones, ¿verdad? Y hay veces hay que dar con amor. Y lo vamos a ver. Pero ¿qué me dicen del tiempo? ¿Tenemos tiempo, sí o no? ¿Podemos dedicar tiempo al Señor para servirle? Amén. Y ese es el sentir que quiero despertar, amados hermanos, en nuestra iglesia. El darnos cuenta que tenemos mucho para darle al Señor y que la necesidad es grande. ¿Artigas no necesita de Cristo? ¿Qué creen ustedes? Sí. Pero todos podríamos dedicar un poquito cada día para salir y pensar en un vecino, en un familiar, en un hermano de la iglesia o en alguien que necesita y decir, bueno Señor, voy a dedicar una hora, media. Por favor, ayúdame a hacer lo que debo. Bendice el folleto que voy a entregar. Dame las palabras que puedo decirle a la persona que voy a ver. Nos tocó ir al hospital la otra semana cuando agarramos el COVID y llegamos al hospital y estábamos ahí en la emergencia esperando la parte de respiratoria, ¿verdad? Y había, no sé, 30 personas ahí afuera esperando y tuvimos que esperar como 5 horas, no sé, un disparate. Agarramos, tenía un montón de folletos en la camioneta y Juan y Romanos. Y entonces fui y digo, bueno, perdonen, disculpen, miren, ya que tenemos tanto tiempo para esperar, y ahí empecé a repartirles, ¿no? Bueno, algo para leer mientras están esperando, y sírvanse ahí. Y todos agarraron. Un Juan y Romanos, un chico. Pasaron las horas. Algunos veíamos que leían. Otros lo fueron dejando en un asiento. Pero ¿saben qué? Venía otra persona que estaba esperando, lo miraba y lo agarraba y empezaba a leer. No, hermanos, jamás podemos darnos cuenta el impacto que podemos causar simplemente por estar dispuestos. Simplemente por estar dispuestos. Quiero que veamos un segundito en el libro de Santiago. Vamos a dar lectura a este texto y vamos a ver si podemos más adelante, tal vez el domingo, si no me quedan
tiempo extenderme en este capítulo 2 de Santiago, donde quiero que podamos interpelarnos a nosotros mismos. ¿Saben lo que es interpelar? ¿Vieron cuando llaman a un ministro a sala? Una interpelación de los políticos. Ok, es porque los van a sentar allí en el banquillo del acusado, entre comillas, y le van a demandar respuestas. Le van a preguntar en cuanto a su ministerio, en cuanto a lo que están haciendo, cómo están gastando la plata, los resultados. Eso es una interpelación. Y a veces tenemos que autointerpelarnos, tenemos que realmente tomar un tiempo para considerar en el camino en que estamos. Porque a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos equivocando el ponchazo. Estamos cerrando la cabeza del clavo. Hermanos, capítulo 2 de Santiago es un pasaje que desafía a cualquier cristiano. Miren lo que dice el versículo 14 en adelante, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Uy, la cuadra de enfrente se apagó. Y ahí se prendió. Yo estoy parado acá y de repente veo por allá algún que otro rayito. Vamos a terminar. Hoy no vamos a tomar mucho tiempo. Vamos a terminar el mensaje. Bueno, ya nos vamos a ir por la duda que nos agarre a la tormenta. Pero escuchen, quiero que presten atención a este pasaje. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, tenemos que prestar atención a las palabras. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Y muchos dicen, ¿verdad? Hoy en día vas por la calle, hoy estaba con César, con este hermano, ¿verdad?, de la iglesia, y él salió a vender. Ayer lo llevamos a por ahí, compró algunas cositas para revender a la calle, y lo llevamos por ahí, lo trajimos. Bueno, hoy salió y llevó un montón de folletos con él, y a todo lo que se le cruzaba, le compraba y le daba folletos. ¿Ok? Y él comenzó a hablar con la gente y a preguntarles. Y él dice, pastor, no sabe la cantidad de gente que me ha dicho que cree en Dios. Pero les comencé a probar la fe, comencé a obviar un poquito más. Hay una pregunta que tú le puedes hacer a cualquiera que dice que tiene fe en Dios y comprobar si su fe es verdadera. Muchos me dicen, pastor, porque yo tengo fe en Dios, porque sin Dios, si no fuera por Dios, si yo lo siento bien. Entonces le pregunto, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Y ahí la fe en Dios cae por el piso. No sé, Dios dirá, Él sabrá, nunca me lo pregunté. Yo creo que de aquel día la balanza va a pesar y no sé, yo creo que soy buena persona, pero ¿qué es lo más importante de la fe en Dios? ¿Qué es lo más importante de la fe en Dios? La salvación de nuestra alma. Y alguien dice, sí, porque yo tengo fe en Dios, pero no sabe dónde va cuando muera. ¿Tiene una fe real en Dios? A veces son buenos deseos, a veces son costumbres, a veces es un calmar la conciencia, a veces es la tradición o la religión. Pero, hermanos, miren, muchos dicen, pero miren lo que pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe,
si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, quiero establecer algo muy clave. Las buenas obras jamás pueden producir salvación. Lo repito, las buenas obras no pueden producir salvación, porque nadie puede ser salvo por obras, nos dice la palabra. Y si alguien piensa alcanzar el cielo por las buenas obras que hace, está muy equivocado, porque solo podemos ser salvos en Cristo Jesús, aceptando su muerte y su resurrección, arrepentido de los pecados. Ahora, continúo. Las buenas obras no producen salvación, pero la salvación produce buenas obras. ¿Entienden la diferencia, verdad? Jamás podemos alcanzar la salvación por las buenas obras, pero si hemos alcanzado la salvación verdadera, el Espíritu Santo jamás nos va a dejar sin buenas obras. Y vamos a estar desafiados a mostrar nuestro amor a los demás a través de las buenas obras. A ver, les voy a hablar a las esposas, ¿no? A las damas que están acá y a las futuras, ¿no? A las futuras. ¿Y por qué no a los futuros? No, pero aprende. Ok. ¿Es suficiente con que alguien te diga que te ama? ¿Sí o no? No. ¿Es suficiente? Rubén, ¿tuvo que remarla? ¿Tuvo que remarla? ¿Le dio mucho trabajo? ¿Blanquita? ¿Le costó o no? Se hizo la difícil, ¿no? ¡Ah! Porque que te vengan a decir, ay, te amo, te amo, te amo, ¿es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? El amor hay que demostrarlo, ¿verdad? Hay que demostrarlo. Ahora, alguien puede decir que tiene mucha fe, pero no está dispuesto o dispuesta a hacer absolutamente nada por su prójimo. ¿Esa persona es salva? ¿Esa persona realmente ha puesto la fe en Cristo, ha tenido una nueva vida, ha sido convertido? Probablemente no. Y hermanos, la salvación no se pierde. No es algo que podemos perder, porque la salvación no depende de nosotros. Y la salvación no es por obra. Pero tenemos que entender esto. En la iglesia vamos a ver mucha gente que parece, pero no es. El Señor, en el libro de Mateo, enseñó acerca de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí o no? Y el Señor contó la historia de que vino un hombre y plantó una buena semilla. Sembró todo su campo. Y vino el enemigo durante la noche y tiró cizaña. Y comenzaron a crecer. Y le dijeron al Señor del campo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dijo, no,
deje que crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la siega, le voy a decir a los segadores que arranquen primero la cizaña. Cuando crecen y la planta madura, ahí se dan cuenta, se identifica con mayor claridad entre una y otra. Y hermanos, hay muchos que parecen, pero no lo son. El Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. ¿Cuántos conocen de esos? Abundan hoy en día, ¿no? Pero el Señor me va a decir, apartado de mí, nunca os conocí. Pero el desafío que te hago hoy no es a mirar al que está al lado tuyo. El desafío que te hago hoy no es mirar a ver si aquel hace y a ver si es algo o no es algo. El desafío que quiero que te lleves hoy a tu casa es para realmente desafiarte a ti que dices que es algo. Para desafiarte a ti que dices haber puesto la fe en Cristo. El Señor a cada uno de sus hijos les da un talento. Les da la posibilidad de servir, de obrar, de trabajar, de mostrar amor, de manifestar la fe a través de las obras. A veces ha tocado dar cuando hay muy poquito. Pero el Señor nos manda a dar. Señor, no sé qué va a pasar, pero tú me pides, yo doy. Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer en tu nombre. Viajar a Colonia, ¿creen que es fácil? ¿Cómo vamos a hacer, Señor? Queremos llevar a todo lo que podamos, pero ¿cómo podemos hacer, Señor? No tengo 35.000 pesos, no tengo 60. ¿Cómo podemos hacer? Hay otros que no pueden. Padre, ayúdanos. La fe en acción siempre produce fruto. Siempre. Pero recuerda esto, servir a Dios, ¿qué es? ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué dijimos que es? Ser útil. Ahí lo dice el Señor con vergüenza. Ser útil. Ser útil. Servir para algo. Tener un propósito, entender lo que Dios quiere que hagamos. Y hermanos, seamos útiles para la gloria de nuestro Dios. Para terminar, en Gálatas capítulo 5 se nos dan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué sirven los dones del Espíritu? ¿Para qué sirven? ¿Para qué? Vamos, hermano, no se me duerman. Si no, empezamos de vuelta más temprano. No. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la fe? La benignidad, la bondad, la mansedumbre. ¿Para qué sirve la paciencia? ¿Para qué sirve? ¿Están de acuerdo? Es para darle a otros. Todos los frutos del Espíritu Santo son para que otros se beneficien. Si yo vengo a la hermana Lucy y la agarro un día media cruzada en su casa y ella tiene que practicar la paciencia conmigo, ¿no? Ay, vino el pastor a esta hora, justo a la hora de cocinar. Estoy limpiando, mira, tengo gente y vino el pastor a mi casa. La paciencia. ¿De quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de la paciencia de la hermana Lucy? Yo. Porque no me va a echar de su casa, ¿verdad? No, jamás. No, bueno, bien. ¿No? Cuando viene alguien y nos molesta por alguna razón u otra, la bondad es para nosotros mismos. Ay, tengo que ser bueno conmigo. Ay, porque soy tan malo conmigo mismo. Uno es bueno con uno mismo. A mí me pasó eso el otro día. Y te digo, mirá la hora que me dice.
Claro. ¿Amén? Amén. No aprende. Pero la bondad es para la persona que lo necesita. La mansedumbre. A veces la gente se desubica, pero ahí la paciencia, la templanza habla de no dejarnos doblar, ¿verdad? Fácilmente. ¿No? El dominio propio. Hay algunos que le salta la chaveta y andan como un caballo desbocado, ¿no? No, el dominio propio, ¿para qué sirve? Para mantener la compostura y no perder la cabeza y hacer un desastre con otra persona. Hermanos, los frutos del Espíritu son para poder compartir con otros. Estamos en esta serie de mensajes, amados hermanos, para que podamos realmente desafiarnos a servir. El Señor dice, porque me viste hambriento y me diste a comer, me viste desnudo y me cubriste, me visitaste en la cárcel cuando estaba enfermo, me diste agua cuando tenía sed. ¿Y cuándo te hicimos eso, Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Tal vez por un vaso de agua que le das a una persona puede conocer a Cristo a través de ti, que es importante. Tal vez por ir a visitar a una persona al hospital que está enferma y externando una invitación a los que están por allí, el Señor puede permitir que un alma sea salva. Hermano, por favor, permite que el Señor te use. Vamos a orar, vamos a iluminar nuestros rostros. Por favor, cerrar nuestros ojos. Quiero plantearte un desafío, así mirando para adentro, examinándonos. Te pregunto, para que te respondas tú y puedas interpelarte a ti mismo, ¿te podrías considerar un siervo o una sierva? ¿Te podrías definir como alguien útil para nuestro Dios? ¿Útil para la iglesia y los hermanos? ¿Podrías, si acaso, de repente hacer algo más de lo que ahora estás haciendo? Hermanos, ora. Y si sientes la voz del Señor tocando tu corazón, ora. Pídele al Señor, Señor, muéstrame cómo puedo servirte. Ora, dile al Señor, Señor, muéstrame cómo puedo ser útil. No sé de qué manera, Señor, necesito que tú me muestres. Yo quiero servirte. Dame la posibilidad de ayudar al prójimo. Dame la oportunidad de hablar con las almas incrédulas perdidas. Quiero ser útil. Señor, úsame. Señor, dame la posibilidad de servir. Úsame. Hazme un siervo, hazme una sierva que pueda ser útil para los que necesitan de ti. Padre, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús una vez más para darte gracias por este tiempo en que podemos abrir tu palabra y ser desafiados en ella. Gracias, Señor, porque en tu amor nos exhortas, nos mueves, nos reprendes para que podamos realmente servir para la gloria de tu nombre, ser útiles y poder impactar a nuestra ciudad de Artigas a través de nuestra pequeña iglesia.
por favor, Señor, danos frutos que puedan honrar y glorificarte a ti. Ayúdanos a ser luz a quien lo necesita. Ayúdanos, Padre bendito, realmente a poder mostrar como testimonio de nuestra fe las buenas obras que traen honra y gloria a tu nombre. Te lo ruego, mira a mis hermanos aquí presentes. Mira aún a aquellos que han de escuchar el mensaje por las redes. Señor, ruego que tu Santo Espíritu pueda tocar, impactar la vida, Señor, y darnos cuenta que vivimos en los últimos tiempos. Ayúdanos a redimir el tiempo que tú nos das y poder servirte. En el nombre de Jesús, gracias por las ofrendas, gracias por aquellos que con amor dan con sacrificio para que podamos mantener este lugar. Bendice a la hora alegre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.